Cordial saludo, espero se encuentren muy bien. En el presente video vamos a hablar del Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Qué es el Sistema General de Riesgos Laborales? Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y de los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Observemos un video en donde nos hablan en términos generales del Sistema General de Riesgos Laborales. La Seguridad Social en Colombia tiene tres sistemas: salud EPS, pensiones AFPs y riesgos laborales, las ARLs. Vamos a hablar en este momento del Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces comencemos. ¿Qué son los riesgos laborales? Los riesgos laborales es cualquier situación a la que estamos expuestos mientras trabajamos. Quiere decir que en el día a día, cuando estamos trabajando, podemos sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y las dos son diferentes. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Es un suceso repentino que no lo esperamos, donde estamos trabajando y algo nos pasa. Por ejemplo, estamos caminando y nos tropezamos, o nos paramos en algo, pero como trabajamos con las manos, nos pasa algo, nos cortamos, nos machucamos. Una enfermedad laboral es diferente. Esa es cuando estamos expuestos a un factor de riesgo por mucho tiempo. Entonces, imaginémonos que estamos en una planta y hay ruido. El estar expuestos a ruido, pues no en el mismo instante quedamos sordos o perdemos la audición, sino que con el tiempo acumulativo lo vamos perdiendo. Y esa es la gran diferencia. El accidente de trabajo es repentino, como les contaba. La enfermedad laboral toma mucho más tiempo. Entonces es importante que si en algún momento sufrimos un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, lo reportemos. Y se lo hacemos pues a nuestro supervisor o a nuestro jefe, y él es el encargado de reportarlo a las administradoras de riesgos laborales. Las ARLs, administradoras de riesgos laborales, son entidades públicas o privadas que se encargan de asegurar a los trabajadores. Miren que hablamos la palabra asegurar. Por eso las ARLs deben ser compañías de seguros de vida. Y hay veces no caemos en cuenta, pero cuando estamos afiliados a una ARL, lo que contamos es con un seguro. Y más adelante vamos a mirar todo lo que tiene. Retomemos de lo que hemos hablado. Cuando estamos trabajando, estamos expuestos a los riesgos. Podemos sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Por esta razón, los empleadores deben de tener sistemas al interior de sus empresas para evitar que esto ocurra, que es lo que comúnmente se conoce como sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Pero otra responsabilidad muy importante es afiliar a sus trabajadores a una administradora de riesgos laborales. Miren que ahí estamos mirando que quien toma la decisión es el empleador. Por eso el empleador escoge, y al escoger es quien paga. Esta es una diferencia con los otros sistemas. En salud y pensiones, los trabajadores escogen a qué fondo de pensiones o a qué EPS quieren estar, y también aportan. En riesgos laborales, el aporte todo lo hace el patrón. ¿Y cómo se hace ese aporte? Se paga por diferentes clases de riesgos, desde la clase de riesgo 1 hasta la 5. La 1 es la más bajita, digamos que son oficinas, este tipo de cosas. Riesgo 5 son los trabajadores que están, por ejemplo, en construcción, en minería. Y lo que hace el empleador es que afilia, como les contaba, y empieza a pagar. ¿Se paga, digamos, un único pago? No necesariamente, porque hay empresas que tienen un solo lugar y pagan de acuerdo a la actividad económica, pero hay otras empresas que tienen diferentes centros de trabajo. Entonces, uno puede estar la producción o la planta y en otro pueden estar las oficinas. Entonces, los trabajadores están expuestos a diferentes riesgos, unos, por ejemplo, de oficina y otros de planta. Y así se pagaría el número de trabajadores que están en la oficina, pues la clase de riesgo, que es la oficina, y el número de trabajadores que están en la planta, en la clase de riesgo, que es la planta. Ya sabemos que el empleador es quien escoge el administrador de riesgos laborales y se afilia a la ARL. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades o para qué están las ARL? Primero se encargan de todo este tema que llamamos técnicamente la transferencia del riesgo. Están seguros que el empleador trajo todos los trabajadores y todos están asegurados. Pero eso es importante, que cuando estamos en una ARL, saber que sí estamos asegurados. Porque una empresa puede tener 100 trabajadores. Lo importante es que esos 100 trabajadores estén asegurados. Nos encargamos de esa parte y obviamente los pagos y el recaudo. Luego, hay un tema muy importante, que es la prevención de los riesgos. Es trabajar en conjunto con el empresario y con todos los trabajadores para evitar que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Es propender por el cuidado de la vida, que las personas no sufran nada, porque cuando ocurre un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, no solamente quien tiene ese evento sufre, también toda su familia y todos sus allegados. Ese es un punto muy importante.
Pero en ocasiones ocurren accidentes de trabajo, enfermedades laborales. Y llega otra responsabilidad, es dar toda la atención en salud. Es prestar toda la atención para que esa persona que se accidentó regrese nuevamente al trabajo y regrese nuevamente también a estar con su familia. Durante ese periodo, pues la persona estuvo incapacitada. Hay inclusive accidentes más graves que lo pueden dejar inválido, y entonces también lo que hacemos nosotros es pagar esa incapacidad o ya dar una pensión de invalidez. Y si ocurre pues el evento peor, que es la muerte, ella también darle la pensión a los sobrevivientes. Entonces cuando miramos este punto, es muy importante saber, en ese que miramos, si estoy afiliado y si están pagando por lo que es. Porque el tema de prevención pues es independiente al salario, el tema de salud también, pero las prestaciones económicas se liquidan con el salario que nos reporta. Entonces es muy importante tener la seguridad de estar afiliado y en las condiciones que son. En resumen, entonces, la ARL se encarga de la afiliación y el recaudo, del tema de prevención de riesgos, todo el tema de salud asistencial y el pago de las prestaciones económicas. Entonces cuando miramos y estamos trabajando, la función de la ARL es muy importante porque le da tranquilidad al empresario, le da bienestar a los trabajadores y sus familias y finalmente también apoya la productividad y competitividad del país. Avancemos. ¿Quiénes conforman el Sistema General de Riesgos Laborales? Obviamente las entidades encargadas de la dirección, control y vigilancia del sistema, como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, las Superintendencias Nacional de Salud y la Financiera de Colombia, estas como representación del Estado. Las ARL, es decir, las administradoras de riesgos laborales, tanto públicas como privadas, los empleadores y los. Dentro de las administradoras de riesgos laborales que funcionan actualmente en Colombia encontramos Seguros de Vida Alfa, Liberty Seguros, Positiva Compañía de Seguros, que es la pública, Riesgos Profesionales Colmen S.A. Compañía de Seguros, ARP Sura, La Equidad Seguros de Vida Organismo Cooperativo, Mafre Colombia, Seguros de Vida Colpatria, Compañía de Seguros Bolívar y Compañía de Seguros de Vida Aurora. ¿Cuáles son las responsabilidades en el Sistema General de Riesgos Laborales? Entonces, dependiendo del protagonista, hay distintas responsabilidades para las empresas. Su responsabilidad es afiliar a todos sus trabajadores al sistema y desarrollar los programas de prevención y control de los riesgos laborales. Normalmente se adelanta, como lo explicábamos en el video, por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las administradoras de riesgos laborales asesora y brinda asistencia técnica a la empresa para el desarrollo de los programas de prevención y atiende a los trabajadores que se accidentan o enferman por causas propias del trabajo que desarrollan. Y finalmente, al trabajador le corresponde la responsabilidad de cuidar su salud cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo definidas en la empresa. Recordemos que en los artículos 58, 60 y 62 del Código Sustantivo hay algunos artículos o algunos literales que hacen mención a esta responsabilidad del trabajador. ¿Quiénes deben afiliarse en forma obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales? Todo trabajador dependiente, los jubilados o pensionados que se reincorporen como trabajadores dependientes, es decir, si alguien ya se pensionó, no cotiza a pensión, pero sí lo debe hacer obligatoriamente a salud y a riesgos, los servidores públicos, los vinculados con contrato de prestación de servicios, los estudiantes que deban ejecutar trabajos como requisito para la culminación de sus estudios, los trabajadores independientes que laboren en actividad de alto riesgo, los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen fuente de ingreso para la institución, los miembros activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta como Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Cuerpo de Bomberos, los aprendices del SENA en su. Revisemos las características del Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, A, es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el Estado. Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales, es decir, que una empresa, para poder afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales, primero esta debe estar inscrita o registrada en una administradora de riesgos laborales. Es un trámite relativamente sencillo, no tiene mayor costo, sencillamente implica que quien la organización determine se dirija hacia esa administradora de riesgos laborales, lleve los documentos de constitución formal de la organización, representante legal y adelante
adelante el trámite, a partir de ahí ya va a poder empezar a afiliar a sus trabajadores. La selección de las entidades que administran el sistema es libre y voluntaria por parte del empleador, es decir, este escoge a cuál administradora afiliarse. Y por último, la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia desde el día calendario siguiente al de la afiliación. Por eso es importantísimo que a todos nuestros trabajadores desde el día antes del inicio de sus funciones y responsabilidades los afiliemos al Sistema General de Riesgos Laborales. Identifiquemos algunos elementos generales que nos sirven para tener presentes. Entonces, toda empresa tiene la obligación de afiliar a sus empleados a una administradora de riesgos laborales y realizar los respectivos aportes mensuales. La totalidad de los aportes por concepto de riesgos laborales deben ser realizados por la empresa y la base para la cotización es la misma para salud y pensión. Explico. A diferencia del sistema de salud y a diferencia del sistema de pensiones, en donde las cotizaciones, los aportes se hacen compartidos entre empleado y empleador, en el Sistema General de Riesgos Laborales, esos aportes los asume totalmente el empleador. Es decir, no se le genera ningún tipo de descuento al trabajador por afiliarlo o por las cotizaciones mensuales que se le deben adelantar. Esa cotización depende de dos elementos. Un primer elemento es el ingreso base de cotización o IBC, que debe ser el mismo salario. Algunos empleadores, a propósito de las malas prácticas, le asignan un salario al trabajador. Vamos a suponer que el salario es de 2.500.000, pero el aporte que realizan al Sistema General de Seguridad Social Integral es un monto distinto, que normalmente es inferior. Por ejemplo, usted se gana 2,5 millones, pero yo como empleador a usted le aporto como si se ganara el mínimo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que obviamente el reconocimiento de las prestaciones sociales de esas entidades va a ser con base en ese IBC. Es decir, a mí me van a reconocer, por ejemplo, las incapacidades o las diferentes prestaciones, no con base en mi salario real, que son 2,5 millones, sino con base en el mínimo. Entonces, obviamente esto digamos que se me vuelve una afectación directa a mis ingresos, porque por esas malas prácticas de mi empleador. Entonces, lo ideal es que el salario y el IBC sean exactamente iguales y en los tres sistemas, salud, pensión y riesgos, se pague con base en el mismo monto. Por eso la planilla integrada de liquidación de aportes dificulta el que se modifiquen esos conceptos. El segundo aspecto con el que se genera la cotización es obviamente dependiendo del nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador. Entonces, el valor de la cotización mensual que la empresa debe hacer por cada empleado está en función del nivel de riesgo que representa la actividad desarrollada por cada trabajador, y es aquí donde encontramos 5 niveles de riesgo. Van en ascenso, en donde se supone que el nivel de riesgo 1 es el que menos exposición a factores de riesgo encuentra el trabajador al adelantar sus labores, y el nivel de riesgo 5 es el de mayor exposición a esos factores de riesgo. Obviamente el nivel de riesgo 1 tiene, digamos, un nivel de aporte inferior con relación al nivel de riesgo 5, y aquí observamos la tabla. El nivel de riesgo 1 implica un 0,522, el cual se le aplica a ese IBC. Por ejemplo, si el trabajador gana 1 millón de pesos, yo a ese millón de pesos le aplico el 0,522 y lo que me da es lo que debe el empleador mensualmente cotizar por parte de ese trabajador. Si el trabajador se gana el mismo millón de pesos, pero su nivel de riesgo es 5, a ese millón de pesos le aplico el 6,960%, que ya es un monto muy superior al 0,522, y ese es el valor que el empleador debe cotizar mensualmente a la administradora de riesgo. En esta tabla observamos algunas actividades con sus respectivos niveles de riesgo. Por ejemplo, las actividades que implican un nivel de riesgo 1 son las asociadas a labores financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos. Las actividades asociadas a un nivel de riesgo 5 son aquellas que se desarrollan en las areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera. Entonces, como lo explicábamos anteriormente, dependiendo del nivel de riesgo, asimismo se establece un porcentaje que es el que se le aplica al ingreso base de cotización. Revisemos las prestaciones económicas en riesgos laborales. Aquí me interesa, por favor, que revisemos la ley 776 de 2002, que es donde se explican de forma más amplia. Entonces,
Las enfermedades o accidentes de origen laboral o profesional son todas aquellas dolencias o afecciones que tienen origen en el desarrollo de las labores propias del trabajo. Esas enfermedades o accidentes pueden ocasionar 4 situaciones distintas. La primera de ellas, incapacidad temporal; la segunda, incapacidad permanente parcial; la tercera, invalidez; o la cuarta, la muerte. Entonces, revisemos cada una de ellas. La incapacidad temporal, ¿qué es? Aquella que le impida desempeñar las labores por un tiempo determinado al trabajador. Sabemos que se va a incapacitar, pero sabemos que esa incapacidad es por un término definido, ¿sí? Estaba adelantando sus labores en la oficina, tuvo que trasladarse, en ese traslado, no sé, se dobló el pie, se lastimó el tobillo, lo incapacitaron durante un tiempo determinado, lo incapacitaron o la incapacitaron 10 días. Entonces, sabemos que durante esos 10 días se deben reconocer unas prestaciones económicas por parte de la administradora de riesgos laborales. Incapacidad permanente parcial. Presenta una disminución definitiva igual o superior al 5%, pero inferior al 50% de su capacidad laboral. Es decir, en el momento en que se desarrolló todo el trámite relacionado a la calificación de la pérdida de capacidad laboral, esa calificación arrojó un resultado entre el 5% y el 49%. Cuando esa valoración está en esos porcentajes, ahí es donde se determina una incapacidad permanente parcial. O sea, no hay una incapacidad definitiva, sino es parcial, y obviamente ahí lo que se hace es una indemnización. La invalidez ya corresponde a una pérdida de capacidad laboral entre el 50 o de ahí para arriba % de la capacidad laboral del trabajador. Y finalmente, la cuarta situación que se puede presentar como producto de una enfermedad o de un accidente es la muerte. Entonces, dependiendo de esas situaciones, cuáles son las prestaciones económicas. Entonces, la incapacidad temporal equivale al 100% del salario base de cotización, calculado desde el día siguiente a la ocurrencia del accidente de trabajo y hasta que cambie esta condición. Entonces, recordemos, se estaba trasladando, se dobló el tobillo y la incapacitaron por 10 días, ¿sí? Hoy se dobló el tobillo, entonces desde mañana martes y por los próximos días hasta que se termine la incapacidad, la administradora va a reconocer el 100% del salario base de cotización. Es decir, le van a pagar completo como si estuviera trabajando, a diferencia de la EPS, en donde recordemos que esa incapacidad se reconoce es a un 66%, la administradora de riesgos laborales no la reconoce al 100%. Esta incapacidad se reconoce hasta 180 días, que podrán ser prorrogados hasta por otros 180, continuos hasta 720, cuando se determine como necesario para culminar su rehabilitación. Es decir, hay un pronóstico de rehabilitación. Se considera por parte de los profesionales de la salud que ese trabajador va a recobrar sus condiciones originales de salud y por eso se extiende la incapacidad. Una vez cumplido este tiempo y no se hubiese logrado la curación o rehabilitación, se debe iniciar el procedimiento para determinar el estado de incapacidad permanente parcial o de invalidez, y es ahí donde nos vamos a la segunda o tercera condición. Entonces, la incapacidad permanente parcial implica una indemnización en proporción al daño sufrido a cargo de la administradora de riesgos laborales en una suma no inferior a 2 salarios mínimos ni superior a 24 veces su salario, según el Manual Único de Calificación de Invalidez. Entonces, si después de adelantado el tratamiento, después de agotadas las instancias de incapacidad, se considera que no es posible rehabilitar al trabajador, se entra en el proceso de calificación de pérdida de capacidad. Entonces recordemos, si ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral está entre el 5 y el 49%, hay una pérdida, hay una incapacidad permanente parcial, ¿sí?, que implica una indemnización. Esa indemnización no es inferior a 2 salarios mínimos ni superior a 24. ¿Listo? Si se considera que la pérdida de capacidad está entre el 50 y de ahí para arriba % con relación a su capacidad laboral, entonces ya se definen unas tablas. Si esa pérdida de capacidad laboral está entre el 50 y el 65, el reconocimiento de su pensión va a ser equivalente al 60% del salario base de cotización. Si esa pérdida de capacidad es del 66 o superior, el reconocimiento de la pensión es el 75% del salario.
Cuando el pensionado requiere el auxilio de otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto se incrementa en un 15%. Entonces, si nos damos cuenta, así el trabajador haya sufrido una pérdida de capacidad laboral del 66% o superior, y por esa pérdida de capacidad laboral inclusive ni siquiera puede adelantar sus labores básicas y requiere el apoyo de alguien, ese monto de reconocimiento llega a un 90%. Acá hay una tabla en donde, dependiendo de la valoración de la pérdida de capacidad permanente parcial, se reconocen los montos de los que hablábamos ahorita. Entonces, si es equivalente al 5%, hablamos de 2 salarios mínimos. Si hablamos de un 49%, hablamos de máximo 49. Y ahí pues encontramos los distintos. Importante que en todo caso ese monto de la pensión no puede ser inferior al mínimo. Prestaciones económicas en riesgos laborales. Entonces, si como consecuencia del accidente o de la enfermedad laboral sobreviene la muerte del afiliado, tendrán derecho a la pensión de sobrevivencia. El artículo 13 de la ley 797 de 2003 no lo especifica, digamos que o el cónyuge o la compañera permanente, los hijos, los padres o hasta los hermanos inválidos. Revisemos esas condiciones. Entonces, se nos murió el trabajador producto de un accidente o de una enfermedad laboral. Ese trabajador obviamente digamos que tiene un núcleo familiar, un núcleo próximo, en donde son ellos los que se verían, entre comillas, beneficiados por ese fallecimiento. Estoy hablando de la pensión. Entonces, en primera instancia, el cónyuge y o compañero permanente. Entonces, en forma vitalicia, si a la fecha del fallecimiento esa compañera o compañero permanente tiene 30 años o más de edad. En forma temporal, si tiene menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con este. ¿En dónde se enfatiza la temporalidad? Si ese compañero o compañera permanente del trabajador o trabajadora que fallece tenía menos de 30 años, la pensión se le va a reconocer, pero por máximo 20 años o mientras dure vivo. ¿Sí? Si murió antes de los 20 años, pues obviamente ahí llega el beneficio, pero la temporalidad de ese beneficiario se está dada por 20 años, y durante ese tiempo esa persona debe haber cotizado a el fondo de pensiones para que posteriormente pueda acceder por sí sola a su pensión. Si ese beneficiario tiene menos de 30 años, pero tuvo hijos, entonces se le reconoce la pensión vitalicia. Los hijos menores de 18 años tienen acceso a esa pensión, entre 18 y 25 años que estén estudiando y dependan económicamente del fallecido, y los hijos inválidos si dependían económicamente del trabajador fallecido. Los padres, a falta de los anteriores, es decir, del cónyuge o compañero o compañera permanente y de los hijos, serán beneficiados los padres si dependían económicamente de forma total y absoluta del causante. Si ninguno de los anteriores está, es decir, el trabajador no tenía esposo, esposa, no tenía hijos, no tenía padres, entonces hermanos inválidos, si dependían económicamente del causante. El monto mensual de la pensión de sobreviviente será según sea el caso. Entonces, por muerte del afiliado, el 75% del salario base de liquidación. O por muerte del pensionado por invalidez, el 100% de lo que estaba recibiendo como pensión. Ninguna pensión, lo que les acababa de decir, podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a 20 veces este mismo salario. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, los trabajadores con vínculo laboral vigente de dependencia laboral deben ser afiliados por parte del empleador mediante el diligenciamiento del formulario de afiliación a la administradora de riesgos laborales a la cual se encuentra afiliada la empresa. El empleador es el responsable del pago total de la cotización. Ha sido de utilidad el video y sobre todo nos genere como esos enlaces, esas inquietudes para remitirnos a fuentes fidedignas e investigar un poco más. Espero sus comentarios o sus inquietudes en nuestra próxima sesión. Gracias.